Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a elaborar un dulce de yuca. Los ingredientes a utilizar son 2 cocos, ya están previamente rallados, los rayé por la parte gruesa. También tengo un coco aquí que está entero, lo voy a echar a licuar. Cuando licue la yuca con la leche. Voy a utilizar 2 panelas, que en otros países se conoce como rapadura, como piloncillo. Este es un endulzante que también se puede reemplazar por el azúcar. Voy a utilizar 2 especies como es clavo de olor y canela. Esto le da un buen sabor al dulce. 5 litros de leche, 5 bolsas, leche entera, y voy a utilizar 10 libras de yuca. También se conoce como mandioca. Este es un tubérculo de la familia de el ñame. Bueno, entonces vamos a su preparación. Vamos a pelar la yuca para ponerla a cocinar. Bueno, ya tengo la yuca ya pelada, la lavé y ya le eché el agua para cocinarla. Cuando pelamos la yuca debemos de quitarle una venita que tiene aquí en la mitad. De todas maneras, si se nos pasa alguna venita, de todas maneras la vamos a colar. Entonces voy a llevar esto a la estufa. Nos vemos cuando ya la yuca esté cocida. La yuca no debe llevar sal, solamente se cocina con la mera agua. Bueno, ya la yuca está, miren, está blandita. Entonces la voy a dejar enfriar para licuarla junto a la leche. Bueno, ahora voy a licuar la yuca. Vamos a irla partiendo para que no se nos vaya a atarcar la licuadora. Vamos de a poquito licuando. Pues ya licuamos la yuca. Ahora vamos a echar en un recipiente. Este dulce de yuca es un dulce muy sabroso. Y así seguimos licuando. Este dulce lo voy a hacer en pura leche. Vamos a echarle más leche. Y le vamos a echar los pedacitos de coco que quedaron, miren. Este pedacito de coco, vamos a echárselo ahí. Le voy echando en cada licuado, voy echando un pedacito de coco. Bueno, yo lo coloqué en una olla más grande. Ya está todo licuado. Me gasté 8 bolsas, 8 litros de leche. Le voy a echar ahora la panela, el clavo de olor y la canela. La coloco en una olla más grande porque como ella hierve no se me vaya a derramar. Y le echamos la panela o piloncillo, rapadura, como la quieran llamar. Yo en el canal tengo otro dulce de yuca, pero lo estoy haciendo con azúcar. Entonces quise hacerle otra forma como es con panela y al mismo tiempo con coco, para que ustedes vean las dos versiones.
y así sabrán cuál de las dos les gusta más. De todas maneras, el dulce de yuca es muy sabroso con cualquiera de las dos versiones. Este es un dulce que se puede comercializar. Este dulce que estoy haciendo es para comercializarlo, para venderlo. Cuando terminemos vamos a mirar cuántos dulces nos va a salir. Para que el video no se me haga tan largo, yo, como todos los dulces, le voy mostrando la manera en que el dulce vaya cambiando. Ustedes saben que para hacer un dulce de esto se lleva un tiempo y hay que estarlo revolviendo para que no se nos vaya a pegar. Tratar siempre de revolver aquí en el centro, aquí en esta parte y a los lados. Por ahora queda con la llama alta y todavía no es necesario que estemos muy pendientes de estarlo revolviendo a cada rato, pero sí hay que revolverlo. Entonces cuando el dulce ya vaya cambiando su contextura, le vamos bajando la candela. Bueno, miren, así va el dulce. Todavía se sienten restos de panela, entonces hay que estarlo revolviendo constantemente hasta que se disuelvan las panelas, para no dejarlo pegar o que huela así como a humo. Vamos a echarle ahora el coco rallado. Como la vasija es bastante amplia, no hay preocupación de que se vaya a derramar. Yo lo voy probando a ver cómo está de dulce. Si le hace falta más dulce, le echo una panela más. Aquí le echamos el coco, revolvemos para que se integre en todo el dulce. Y como les digo, ya aquí empiezo a bajarle la candela y a revolverlo con más fuerza, más que todo aquí en esta parte y aquí a los lados, que es donde se hacen las famosas pegas. Si ustedes quieren echarle más leche de la cantidad que yo le eché, le pueden echar. Y así va el dulce. Ya con la llama baja. Cuando lo revuelvo, esto es lo que me sale aquí en la cuchara. Esto se llama la pega. Lo que no deja, al sacar esto, no deja que el dulce se ahume o se pegue, pues la estamos retirando. Y eso es delicioso para uno ir comiendo. Bueno, ya este dulce está. Ya lo voy a echar en su recipiente. Bien, delicioso este dulce de yuca. Y así quedaron estos dulces de yuca con coco. Me salieron 27 tarros de 16 onzas. Estos tarros tienen un valor de 10.000 pesos colombianos cada uno. Quiero invitar a las personas que no se han suscrito a mi canal a que se suscriban, a que me apoyen, a que me regalen un like, un me gusta y a que compartan este video. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.